bendiga. ¿Cómo se sienten en esta mañana? ¿Contentos? ¿Feliz? Amén. Hoy culminamos esta campaña para la gloria y honra del Señor. Ha sido una bendición poder estar acá esta semana, poder compartir la palabra del Señor en esta semana que ha sido grandemente bendecida por el cielo. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con una oración en esta hora. Vamos a invocar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Él pueda estar en nuestro medio en esta hora. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la semana, mi Dios, que culminó, gracias por este día que tú apartaste, mi Dios, para nosotros como un día de descanso y de regocijo. Señor, te pedimos en esta hora de una manera especial que tú puedas manifestarte en nuestro medio, que la palabra que se va a exponer en esta hora no sea palabra de hombre, sino que sea palabra que venga directamente del trono de la gracia. Que tu Espíritu Santo tome el control y que tu Espíritu Santo rompa las cadenas, que tu Espíritu Santo prepare el corazón, que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro ánimo, Señor, para poder así, mi Dios, honrarte, mi Dios, y recibir el mensaje, mi Dios, que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendícenos de una manera especial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Queremos darle un saludo primeramente también a todos los hermanos aquí en Caparra, pero también queremos dar un saludo también a aquellos que están mirando por medio del canal en diferentes partes de Estados Unidos y en diferentes partes de Latinoamérica por medio del canal de Loma Linda Broadcasting Network. Los que están mirando por las redes sociales o escuchando esto por medio de audio, que Dios te bendiga y que la paz de Cristo continúe trabajando y morando en tu vida. Esta semana nosotros hemos predicado, simplemente comenzamos la semana pasada en el libro de Ageo, el capítulo 1. Yo creo que vayan conmigo el libro de Ageo, el capítulo 1. Para los que estuvieron acá el sábado pasado, comenzamos en este capítulo y estamos terminando en este capítulo hoy. Lo que hicimos fue que durante la semana diferentes temas, tocamos diferentes versículos. Así que tocamos versículo tras versículo y le sacamos toda la información a cada versículo, porque cada versículo tenía algo que decirnos a nosotros como persona, como iglesia, para bendecirnos a nosotros. Así que vamos a hacer un resumen inmediato de lo que predicamos durante la semana y terminamos esta mañana con lo último del capítulo 1 de esta historia del libro de Ageo. Amén. Así que vamos a entrar de lleno en el capítulo 1. Amén. El capítulo 1, primer versículo, dice: en el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra de Jehová para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehová. Este mensaje, versículo 2, fue el primer tema que tocamos, el segundo tema que tocamos, dicho sea de paso, mejor dicho, el primer tema que tocamos de esta serie. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo. Luego continuamos en el versículo 3 y 2. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿acaso es tiempo de vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruina? El profeta Ageo está haciéndole un llamado al pueblo, al grupito que había salido de allá del exilio, para que este grupito que había llegado a construir el templo que estaba en ruinas, ese grupito, el Señor le está haciendo un llamado, una amonestación a ese grupo, porque ese grupo habían empezado una obra, pero fue una obra halagüeña, en otras palabras, una obra lenta, que al fin y al cabo se cesó la obra, dejó de continuar, paró la obra del templo y el templo se quedó en ruina. Inclusive llegaron hasta el punto de que
llegaron a pensar que todavía no era el tiempo de construir el templo. Sin embargo, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, era el momento de levantar esa obra, pero ellos en sus temores, en las oposiciones que miraron con los samaritanos y con diferentes otras oposiciones que se levantaron, llegaron a la conclusión, se desanimaron, llegaron a la conclusión que no era el tiempo, y en ese momento se volvieron, en otras palabras, como enemigos de Dios, porque Dios estaba diciendo este es el tiempo, pero ellos llegaron a la conclusión no es el tiempo. Inclusive llegaron a cometer una abominación tan grande, y fue que cogieron la madera que era para la construcción, los materiales que eran para la construcción del templo, y empezaron a usarla para su propio beneficio propio. Empezaron ellos a hacer sus propias casas y empezaron a concentrarse en lo suyo. Y se olvidaron de Dios. Empezaron a concentrarse en sí mismo, en el egoísmo, en el yo, y dejaron lo de Dios en segundo plano. La palabra de Dios es clara, y eso lo tocamos en esta semana, que Dios es grande, fuerte y celoso, y cuando Dios nos llama a hacer una obra es porque Él cree que nosotros podemos hacer esa obra, porque Él sabe que Él nos puede dar a nosotros la capacidad para terminar lo que Él nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros a primeramente fijarnos en Él. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como por añadidura. Lamentablemente este pueblo empezó a buscar lo propio, empezó a buscar lo suyo, se afanaron en los placeres de este mundo, se preocuparon por lo suyo y se olvidaron de lo de Dios. Como consecuencia, a olvidarse de Dios, le cayó una maldición, le cayó lo que llamamos acá en Puerto Rico, un dicho bien puertorriqueño, una macacoa, ¿ok? Es una palabra de acá, ¿ok? Para todos los que están escuchando en Latinoamérica o de diferentes países, una macacoa significa le cayó una maldad encima, le cayó una maldición encima, porque ahora no estaban en el favor de Dios. Y cuando usted no anda en el favor de Dios, está yendo en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Es como nadar en contra de la corriente. Nadas y nadas y nadas y no te mueves. Es mucho nadar para morir en la orilla. El pueblo, al cesar la obra que Dios le había llamado a hacer, simplemente se estancaron, se desanimaron. El templo quedó en ruinas y ellos concentrándose en lo suyo. Pero la palabra de Dios dice que esto le iba a pasar, le iba a repercutir a ellos en mal. El versículo 4 continúa diciendo la palabra, dice: ¿acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaredadas, mientras que esta casa está en ruina? Este versículo también lo tocamos, lo estudiamos bien a fondo durante la semana. El Señor nuevamente le recalca y le dice: ¿qué está pasando, pueblo mío? ¿Por qué no me crees a mí? ¿Por qué no tienes fe en mí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué estás más preocupado por lo tuyo que por lo mío? ¿Sabes qué? Si te preocuparas por lo mío, yo Jehová me preocuparé por lo tuyo. ¿Sabe? Es la promesa que el Señor hace. El Señor promete que si nosotros nos enfocamos en Él, Él se va a enfocar en lo nuestro. Lo que pasa es que tenemos todo fuera de contexto. El ser humano preocupado, afanado, empieza a preocuparse por lo de Él, se olvida de Dios, y en realidad lo que está haciendo es empeorando todo el asunto. El versículo 5, acá el Señor le hace un llamado de reflexión al pueblo. Esto lo estudiamos también, ¿ok? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y claramente esta versión dice la palabra del Señor: reflexionar. ¿Qué le dice? Diga conmigo: reflexionar. Reflexionar. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué es la palabra? ¿Qué otra definición podemos encontrar para reflexión? Una reflexión es cuando meditamos, cuando hacemos una introinvestigación nuestra y empezamos a pensar y empezamos a evaluar y empezamos a
a contemplar, pero no para afuera, sino para adentro. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que la obra que Dios empezó en mi vida hace 20 o 30 años atrás todavía está trabajando o la obra cesó? ¿Los materiales se acabaron? ¿Será que yo he cogido los materiales, las herramientas, los instrumentos, los dones que Dios me ha dado y los estoy usando para mi propio beneficio y no he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Será que la obra cesó en nuestra vida? Eso es una reflexión que tú personal tienes que hacer. Eso es algo que tú tienes que llevar al pensamiento y cuestionarte y compartir con Dios a ver qué Dios te revela. Como el salmista dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examina, oh Dios, mi corazón y mira mis pensamientos y mira si ando en el camino del bien y si ando en el camino del mal, guíame hacia el camino del bien. Esa clase de reflexión, solamente Dios te puede revelar lo que tú mismo, a ti mismo no se te ha revelado. Dios conoce cosas de ti que tú no conoces tú mismo. Dios conoce tu orgullo, Dios conoce tu vanidad, Dios conoce tu egoísmo, Dios conoce tu arrogancia, Dios conoce tus temores, Dios conoce tus traumas, Dios conoce todos los esquemas que hay, todos los problemas, no importa de dónde tú vengas, quién eres, qué has logrado, Dios todo lo conoce. Entonces comparte con él, reflexiona, dice, acerca de vuestros caminos, el versículo 5. Y ahora en el versículo 6, acá dice, habéis sembrado mucho. El hombre que anda sin Dios, el hombre que anda afanado por sus propios, a su conveniencia, que anda preocupado por lo suyo, es como un hombre que siembra mucho, pero recoge poco. Y es lo que le dice acá al pueblo, habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. ¿Por qué? Porque el hombre que anda con Dios, mire hermano, el hombre que anda con Dios, lo poco que genera, le rinde, gloria a Dios. Y eso yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Yo he visto cómo yo he podido generar tan poquito, porque los evangelistas no somos gente que generamos mucho dinero. Yo no soy un ingeniero. A mí, ni tampoco soy un doctor. Bueno, espiritualmente he sido llamado a sanar, pero lamentablemente este llamado es un llamado de fe y muchas veces la gente no lo reconoce como que somos doctores de sanidad, doctores espirituales. Mucha gente no lo reconoce y por ende no nos pagan a nosotros como le pagarían a un doctor. Entonces nosotros tenemos que hacer, mira, de tripas corazones muchas veces los evangelistas de sostén propio y hasta aún los pastores que aún le están pagando. Pero vemos cómo el Señor, lo poco que generamos, cómo somos fieles a Dios, le damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y lo poco que sobra rinde más que aquel que hace mucho. Gloria sea el nombre de Dios. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Dice acá la palabra de Dios, dice, habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis. Y el hornalero recibe su honorar en bolsa rota. El hombre que anda sin Dios es como dije ayer y este mensaje se predicó durante la semana. Es como andar con un gran agujero en el bolsillo. Tú metes ahí y se desaparece. El hombre que anda sin Dios se afana, se preocupa, ¿ok? Siempre está buscando como dicen aquí en Puerto Rico, la güirita. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Ok? Eso se llama la oportunidad, buscando el débil, buscando la oportunidad de aprovecharse de aquel que es débil. Pero el hombre que anda sin Dios es malicioso y se aprovecha de los débiles y de los buenos. Pero arriba hay un Dios poderoso que se va a aprovechar de él. Gloria a Dios. Así que tu listería, al fin y al cabo, te va a explotar en la cara. Tu pecado te va a explotar en la cara. Todo lo que tú hagas, todo lo que guardes, todo castillo que tú prepares, que tú levantes, todo lo que tú hagas sin Cristo, al fin y al cabo, podrán pasar 20 años, podrán pasar 30 años, podrán pasar muchos años, pero al fin y al cabo, tu pecado te va a sorprender.
Y tu pecado mayor no es adulterar, no es robar, no es mentir, no es codiciar. Tu mayor pecado es no tener una relación con el Dios eterno, gloria a Dios. Ese es el primer pecado del hombre, separarse de Dios, pensar de que yo puedo por mí mismo, yo soy autosuficiente, yo creo, yo tengo la capacidad, yo tengo las herramientas, I have the means, I could do it, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y dejamos a Dios en segundo y en tercer plano. Ese es el mayor pecado del hombre. Pero el pecado siempre te alcanza. En una ocasión yo conocí un individuo cuando yo estaba en el mundo del narcotráfico. Los que conocen mi testimonio saben que Juan Cubero no es simplemente una persona que de la noche a la mañana ha estado predicando toda la vida. Yo no he sido predicador toda mi vida. Yo no he sido una persona de bien toda mi vida. Por eso hablar ahora de cómo Dios transforma una vida, para mí es algo real, no es algo teórico. Decirte a ti que se puede levantar y que puede la obra comenzar en tu vida, para mí no es teoría, para mí es práctico y es real. Y ver a Dios cómo puede transformar una vida y prepararlo, capacitarlo, arreglarlo y educarlo, para mí es algo práctico, real, no es simplemente algo teórico. Cuando yo estaba en el mundo del narcotráfico, hace muchos años atrás, yo voy a cumplir 40 años. Gloria sea el nombre de Dios, porque muchos pensaron que yo no llegaba ni a los 30. Gloria sea el nombre de Dios, llegar a los 40 es un privilegio. Pero cuando yo estaba en aquel pensamiento, cuando yo estaba en aquel pensamiento, porque yo estoy en otro pensamiento, es el pensamiento de Cristo hoy en día, gloria a Dios. Cuando yo estaba en aquel pensamiento, yo me acuerdo que yo conocí a un individuo que era un hombre bien, pero bien. Era una de esta gente, un narco de estos, de los antiguos, que andaba con guayabera, con esas gorras de antes, ¿verdad? De la gente mayor de antes. Le gustaban los caballos paso fino, ¿ok? Pero los caballos paso fino costaban de $500,000 para arriba. Y para tú tener un hobby como ese, tú tienes que tener dinero. Era un hombre que era un hombre, no era simplemente cualquier narcotraficante, era un narcotraficante de los pesados. Acá en la isla. Bueno, para nosotros era como que wow, este hombre se la jugó bien, se hizo su negocio bien, porque nunca lo capturaron la federal, nunca lo mataron, se retiró bien. Y para nosotros que éramos la generación que estábamos mirando eso, él era un ejemplo para nosotros. Los años pasaron, yo me convertí en un narcotraficante, muchos de mis compañeros que se criaron conmigo también, muchos de ellos murieron. Otros cayeron presos. Yo fui capturado por los federales a los 19 años de edad. Me sentenciaron a 9 años en una cárcel federal. Así que mi suerte no fue la misma de él. Podemos decirle de esa manera. Bueno, yo cumplí mi sentencia, salí. Cuando salí, todavía el hombre, todavía de viento en popa. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo él pudo y yo no pude? ¿Cómo es posible que un montón de mis compañeros, amigos míos que se criaron conmigo, hoy están presos y muertos y él pudo hacerlo? ¿Qué hizo él? Bueno, ¿sabes qué? Siempre tuve la curiosidad. Pero ahora cuando empecé a conocer a Cristo, la palabra del Señor me dio entendimiento. Y los entendidos entenderán. Y entendí que a veces el pecador es próspero. El pecador es próspero. Y a veces nos cuestionamos, ¿cómo es posible que el pecador sea próspero y yo que soy honesto, que soy justo, que estoy caminando con el Señor? Ok, sí, porque somos justos cuando aceptamos a Cristo Jesús, porque Él nos justifica, amén. Por medio de la sangre de Él somos justos. ¿Y cómo es posible que el justo se atrasa y el pecador prospera? Bueno, el pecador prospera por un tiempo. Por un tiempo. Pero al fin y al cabo el pecado le alcanzará. Y el justo por la fe vivirá, gloria a Dios. Así que pasaron los años y un día recibo la llamada de un amigo mío bien íntimo y me dice, Juan, yo le digo, ¿qué pasa, papá? Y él me dice, tengo que contarte algo. Y yo le dije, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, ¿tú te acuerdas de fulano? Y yo le dije, claro, ¿cómo no? Ese hombre, tremendo. Y él me dice, es irónico lo que te voy a contar. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y él me dice, ¿el hombre murió? Yo le dije, pero ese hombre está joven todavía. Sí, murió. Y yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Lo asesinaron?
Todos conocemos la trayectoria. Y él me dice, no, mano, se trepó en el techo de su casa, de una de las casas que tenía, porque el hombre tenía hoteles y tenía casas por montones, un hombre millonario. Se trepó, nadie sabe por qué se trepó allá arriba, porque él pudo haber tenido a alguien que le pagara, él le pudo haber pagado, pero se trepó en el techo, se resbaló, se cayó y se mató. Y yo inmediatamente, y perdonen lo que voy a decir, suena a veces, puede sonar grosero o vulgar, ¿verdad? Pero yo dije, así de zánganamente ese hombre murió. Y dije, ¿cómo es posible? Pero al fin y al cabo entendí. Fíjense, el pecado lo alcanzó. O sea, no murió a balazo, no murió de preso, pero murió de una manera que él nunca esperó. El pecado lo alcanzó y lamentablemente lo alcanzó sin haberse arrepentido. Así que lo que tú aquí haces, aquí lo paga. El hombre que se afana, por los placeres de este mundo, al fin y al cabo todo lo pierde de la noche a la mañana. Pero el justo por la fe vivirá. Dice acá, habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. El hombre que anda sin Cristo siempre tiene sed, siempre anda hambriento, siempre anda sediento, siempre está buscando cómo aprovecharse de los débiles, cómo aprovecharse de los más infortunos. Nunca está satisfecho. Eso es un problema que hay hoy en día, el greed. El hombre anda con un greed, que por ese greed la economía está como está, el país está como está, la maldad continúa creciendo, el afrentamiento por el yo, el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, la clase media está desapareciendo porque el hombre no es satisfecho con nada. El hombre que está sin Cristo no se satisface con nada. Solamente Cristo satisface nuestra sed. Gloria a Dios. Os vestís, pero no os abrigáis. Y todo lo que guarde es como tener bolsa rota. Versículo 7, que también lo estudiamos. Nuevamente el Señor nos llama a la reflexión. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Reflexionad, le dice. Despertad, pueblo mío. Pueblo, es hora de que reconozcamos. Mira, joven, it's time, es tiempo. Este es el tiempo. Este es el momento para que tú empieces la obra, para que empieces a buscar de Dios, para que des una vuelta de 360 grados. La palabra en griego es metaonios, que significa arrepentimiento, que significa cambio de pensar. Este es el momento de cambiar el pensamiento y permitir que el pensamiento de Cristo tome control de nuestros sentidos, de nuestra mente, para que entonces pueda la obra continuar y cuando Cristo venga, tú estés preparado. Gloria a Dios. Reflexionad sobre vuestros caminos. Reflexionad de vuestros caminos, dice el versículo 7. El versículo 8 lo tocamos anoche. Subid al monte. Ahora Dios le está diciendo al pueblo. Dios te está diciendo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo está tu vida actualmente, no importa si eres un adúltero, no importa si eres un ladrón, no importa si eres un asesino, no importa si tienes conductas y hábitos malos, no importa tu pasado, lo que importa es tu presente. Y yo te invito, dice el Señor, subid al monte, traed madera, reedificad el templo y yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Subir al monte. Anoche hablamos cómo pudimos vincular este monte. Jesús se pasaba en el monte. Le encantaba subir al monte de los olivos, al monte de este, al monte de lo otro. ¿A qué iba Jesús al monte? ¿A qué? A orar. ¿Ok? Si el templo va a terminar, si la obra en ti va a continuar, entonces tienes que tener un hábito de oración. Un hábito de oración. ¿Y sabe qué? Es un hábito. Y los hábitos se crean con el tiempo. Tú vas practicando. Un hábito se convierte en un hábito porque lo pones en práctica, en práctica, en práctica. La oración tienes que ponerla en práctica. La oración debe ser lo primero por la mañana y lo último del día. Y entre medio todo también. Subir al monte. Traer madera. ¿Qué madera? La palabra de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a tener la madera, la construcción. ¿Ha escuchado el dicho? Ese muchacho tiene madera. ¿Verdad que sí?
Ese tiene madera. Pues ¿sabe qué? Que el mundo vea la madera de Cristo en ti, gloria a Dios. Que el mundo vea en ti que Cristo está en ti, gloria a Dios. El reflejo de su gloria. Que el mundo vea el carácter de Cristo en ti. Que el mundo experimente el poder de Cristo en ti. Que tú tengas palabras de sanidad. Que tú tengas palabras que lleguen al corazón y toquen los sentimientos de la gente. Solamente la palabra de Dios. Jesús se la pasaba en el monte, porque en el monte sus labios eran bendecidos por Dios que estaba en los cielos, y del monte él bajaba con poder para llevarle al más necesitado. Al ciego lo hacía ver, al cojo lo hacía caminar, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, porque Jesús tenía madera, gloria a Dios. Tenía poder. Mi pregunta es, ¿dónde está el poder? El poder se quedó simplemente con los apóstoles, con discípulos, con Pedro, con Juan, con Pablo. Pero hoy en día lo que tenemos es teoría. Hoy en día lo que tenemos es simplemente head knowledge. You know, PhDs, master's degrees, bachelor's degrees. Pero where's the power? ¿Dónde está el poder? ¿Saben qué? Para mí es interesante porque yo estoy aspirando a un PhD. Ahora yo termino ahora con el bachillerato en mayo y empiezo inmediatamente con la maestría. El tiempo está corriendo, yo estoy poniéndome más viejito, ok, todavía estoy joven, pero vamos en camino por ahí y hay que aprovechar todo el tiempo que desperdicié en la calle. Hay que aprovecharlo ahora. Knowledge is power, hay que aprovecharlo, amén. Claro que sí, pero el PhD is not going to make me. I'm going to make the PhD, amen. Me explico en español. El PhD o el doctorado no me va a hacer a mí. Yo voy a hacer el doctorado. Yo voy a hacer la maestría. Yo voy a hacer el bachillerato. A mí lo que me hace es la madera de Cristo. A mí lo que me hace es el sometimiento. A mí lo que me hace es la relación que tengo con Cristo. Esa es la verdadera educación que todos debemos tener. Gloria a Dios. Miren, un PhD podemos traducirlo de esta manera. Cuando Cristo no está, el PhD es un permanent head damage. Para los que saben inglés, un permanent head damage se puede traducir en español de esta manera: un problema de cabeza permanente. Usted ha visto a las personas que tienen doctorado que sin Cristo, qué humildes son. Son humildísimos, son tremendos. Ellos son lo más humildes que hay, que casi ya parecen aliens. Subir al monte, traer madera, reedificar el templo. Yo tendré satisfacción. En otras palabras, Dios dice: cuando tú empieces a buscarme a mí, me vas a encontrar. Cuando me encuentres a mí, yo voy a estar preparado para bendecirte y me voy a alegrar porque me estás buscando y mi favor caerá sobre ti. Gloria a Dios. Eso se llama el kairos. La palabra griega, tocamos eso durante la semana, la palabra griega kairos significa el tiempo de Dios, el tiempo favorable de Dios, el tiempo oportuno de Dios. Y cuando estamos en ese tiempo, andamos con la bendición del cielo. Amén. Versículo 9, y es el tema de hoy. Todo lo demás fue un resumen. El versículo 9 dice: pero vosotros buscáis mucho y halláis poco, y lo que lleváis a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. Miren lo que dice el Señor. El Señor te dice: ¿sabes qué? Tú puedes montar tu compañía, tú puedes tener tu consultorio, tú puedes tener tu maestría, tú puedes tener gente trabajando para ti, tú puedes tener el banco virado de lado, lleno de dinero, tú puedes tener stocks, tú puedes ser un inversionista, tú puedes hacer todo. Pero ¿sabes qué? De un soplo yo lo hago caer todo. De un soplo. That's how powerful. Ese es el poder de Dios. Él es el que manda. Él es el que tiene toda autoridad. Y si tú existes es porque Él pensó en ti una vez. Gloria a Dios. Y cuando Él pensó en ti, Él te pensó a ti adorándole. Inclusive es irónico que el niño cuando nace, cuando está en el vientre de la madre, tiene una posición de adoración. Fíjense. No estoy diciendo que es una hipótesis, ¿verdad? Tiene una teoría. Pero miren bien los niños cuando hacen ese scan, están como en una posición de adoración. Usted adora a Dios desde el vientre de su madre. Adórelo en espíritu y en verdad. Saque a un lado lo que está impidiendo que Cristo more en usted.
Ponga sus prioridades. Cristo debe ser el primer lugar. Él es el que te da aliento por la mañana. Fue Él el que sopló aliento de vida. Él es el que te da la fuerza. Él es el que te da que tus neuronas trabajan para hacer negocio. Dios te las dio las neuronas. Él las hizo. Lo que hayas dañado con las drogas, las neuronas que hayas dañado, Dios las puede restablecer. Gloria a Dios. Así que si estás pasando, si fuiste maltratado, maltratada, acuérdate que Dios tiene la capacidad. El que te hizo tiene la capacidad de arreglarte. Él tiene el blueprint. Pero pon a Dios en primer lugar. Deja de estar buscando mucho y hallando poco. Y lo que llevas a casa de un soplo, versículo 9, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas. ¿Se dan cuenta? El Señor nuevamente dice, mira, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes, si no me estás poniendo a mí en primer lugar, y no es que le dé el diezmo a Dios, ¿sabes? No es que esté, pues yo le voy a dar el 10% a Dios y le voy a dar el 20% y una buena ofrenda para que Dios se tranquilice. No, te equivoques. El diezmo y la ofrenda son de bendición para el movimiento de la iglesia aquí en la tierra. Pero el diezmo y la ofrenda no te va a salvar. Tú no eres salvo por obras. Tú no eres salvo simplemente porque perteneces al liderazgo de la iglesia. Tú no eres salvo. Yo no soy salvo por predicar. Dios me está salvando a mí predicando. Gloria a Dios. Por eso me he puesto a predicar, porque Dios dijo, si yo dejo a Juan sentado en un banquito por ahí, se va a romper la cabeza con los hermanos de la iglesia, va a pelear, ese es colérico, sanguíneo, déjame sacarlo de ahí, déjame treparlo al púlpito para salvarlo de esa manera, gloria a Dios. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú has hecho, te va a salvar. Así que sé humilde, reconoce tu posición y reconoce quién es Dios. Reflexiona y reconoce en qué camino andas. De un soplo yo lo hago desaparecer, dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa en su propia casa. Y Dios está diciendo, there's something wrong here. Algo está mal. Ustedes están preocupados mucho por ustedes, por su familia, por sus hijos. Mire, yo le voy a decir algo. El que le dio sus hijos a usted fue Dios. Eso fue una bendición. Hay personas que no tienen hijos. Y sus hijos, una bendición de Dios. La salud de sus hijos, una bendición de Dios. No, pero es que yo nunca he visto a Dios si eres ateo. Yo nunca he visto a Dios. ¿Tú has visto el viento? Yo nunca he visto a Dios. Yo te puedo decir lo mismo. Tú no crees en Dios porque no lo ves. ¿Cómo yo sé que tú tienes un cerebro si no lo veo? Por si eres ateo y estás justificando de que Dios no me ha dado nada. Dios te lo ha dado todo. Todo, la salud, la vida, todo, la fortaleza, el dinero, todo le pertenece a Dios. Devuélveselo. Si Dios lo que está diciendo, yo te quisiera dar mucho más de lo que tú tienes, lo que pasa es que tú eres demasiado de cabezón y de duro de service y no, si te doy más te vas a perder más. Yo no quiero que te pierdas más, así que te voy hasta aquí. Dios pregunta, mi casa, ¿qué es mi casa? What about my house? ¿Qué casa está Dios hablando? Toda esta semana lo hemos explicado. La casa que Dios está hablando, nosotros somos el cuarto templo. El primer templo fue el que se hizo en el desierto. El segundo templo lo hizo ¿quién? Salomón. El tercer templo, ¿cuál es? El templo del cual está hablando. ¿Quién es el cuarto templo? Tú y yo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que nosotros somos la casa de Jehová? Gloria a Dios. Tú y yo somos la casa del Señor. Nuestra mente es su morada. Pero cuando nuestra mente está todavía corrupta y no le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que la forme, que la arregle, que la limpie, que la purifique, que la santifique, y lo que estamos preocupados egoístamente por nuestros placeres, Dios está todavía preguntando, ¿y qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi casa? Versículo 10, por eso por causa vuestra, miren bien, el Señor dice, no es mi culpa que tú estás en esa condición, no es mi culpa que tú estés sufriendo,
No es mi culpa que tú andes con necesidades. No es mi culpa que tú andas con depresión. No es mi culpa que tu familia está destruyéndose. No es mi culpa que tu hijo está en la cárcel o anda fuera de lejos de mí. No es mi culpa, es vuestra culpa, dice aquí el Señor. Por eso, por causa vuestra, dice el Señor, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Cuando nosotros andamos lejos de Dios, no podemos esperar la bendición de Dios. Y saben, yo le voy a decir algo que quede claro. Aún los pecadores están bajo la sombrilla del Señor. Pero el Señor no quiere darte migaja, el Señor quiere darte abundancia. Yo he venido, dice la palabra del Señor, para dar vida y vida en abundancia. Pero es culpa tuya, es culpa mía. No es culpa de Dios, que las cosas no me salen mal. Ay, Dios mío, no es ay, Dios mío. Hay que decir, ay, Dios, ay, yo, ay, yo. No, Dios mío, ay, yo. ¿Por qué soy tan cabezón? ¿Por qué soy tan cabezona? ¿Por qué sigo cometiendo el mismo error? ¿Por qué sigo alejándome de Dios? Es vuestra culpa, dice el Señor. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Y el versículo 11, además llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. En otras palabras, que aquí vemos que la palabra del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no andó en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, mas en la ley de Dios medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Gloria a Dios. Pero el hombre que no anda con Dios, lo que sus manos toquen, prosperarán posiblemente por un tiempo, pero no es nada eterno. Porque la prosperidad de los justos de Dios es para la eternidad. Serás próspero aquí y serás próspero por la eternidad, gloria a Dios. Porque te han mantenido mezclado a la vid. La palabra de Dios dice en San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Es mezclado con Cristo. Es Cristo y nosotros, es Dios en nosotros, es nosotros en Dios. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pediréis lo que queráis y os será hecho, porque en esto es glorificado vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando tú andas conectado con Cristo Jesús, tú vas caminando, bendición, donde quiera que llegue, bendición, donde quiera que llegue, libertad, donde quiera que llegue, se rompen las cadenas, los demonios tienen que salir, la gente recibe gozo, la gente recibe paz, la gente recibe aliento, la gente recibe agua para su sed. Donde quiera que tú llegues, Cristo llega contigo, gloria a Dios, y todo es bendición, prosperidad, gloria a Dios. Aún en la escasez, el cristiano es próspero. ¿Sí? Porque no estoy diciendo aquí que vamos siempre a estar en prosperidad económica. El Salmo 23 lo dice claramente, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo, Jehová, estaré contigo. Nuestra prosperidad no son los Benjamins. It's not the Franklin, it's not the Lincoln, it's not the George Washingtons. Nuestra prosperidad no es una casa, no es un BMW, no es un Mercedes. Nuestra prosperidad, sin tener nada de eso que mencioné, aún así, el cristiano que teme a Jehová y que el Señor está haciendo la obra, ese es prosperado, gloria a Dios. Que tengo un Mercedes-Benz. Ahora, no, mire hermano, ¿sabes qué? El Mercedes-Benz no te hace a ti, tú haces el Mercedes-Benz. Vamos a cambiar todo, aquí tenemos todo fuera de contexto. Chacho, yo soy persona porque ando en un Mercedes-Benz. Mentira, tú puedes ser persona aunque ando en un Toyota. El Mercedes-Benz lo hizo un hombre. Lo que hace ver al Mercedes-Benz bien es que yo me monto adentro, gloria a Dios. Cuando Juan Cubero se monta en el Mercedes-Benz, entonces el Mercedes-Benz luce bien, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque adentro del Mercedes-Benz está la creación buena de Dios, gloria a Dios. La creación buena de Dios, la casa hermosísima. La gente a veces, ay, ven para que vea mi casa que compré. Mire hermano, invite a la gente para que lo vea usted, ¿ok? Y se disfrute de la casa con usted, no la casa sola. Es que tenemos todo fuera de contexto.
¿Por qué? Porque estamos afanados. Acuérdese que es Dios la raíz de nuestra bendición. Es Dios la prosperidad eterna del Hijo de Dios. Versículo 12. Ahora vemos al pueblo, que el pueblo debe, al escuchar esta palabra que el Señor le dio de reflexión, de amonestación, Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el versículo 12, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová. ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Jehová en esta mañana? Escucharon la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y el pueblo temió ante la presencia de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová diciendo, y estas son las palabras que yo quiero escuchar siempre en mi vida, en mi relación con Dios: yo estoy con vosotros. Diga conmigo: yo estoy con vosotros. Eso es lo más lindo que yo puedo escuchar en mi vida. Cuando Dios me dice a mí: Juan, yo estoy contigo. Y yo les escucho. Claro, en mis amaneceres con Cristo, en mi relación y mi intimidad. Dale para adelante, Juan, yo estoy contigo. Señor, que están haciéndome guerra, dale para adelante porque yo estoy contigo. Señor, que me están poniendo el pie, dale para adelante porque yo estoy contigo. Señor, que dijeron esto y no creen en mí, me están evaluando, dale para adelante porque yo estoy contigo. Señor, que tú sabes que tienen prejuicio conmigo, dale para adelante porque yo estoy contigo. El cristiano que anda conectado a la vida se nutre con estas palabras: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová. Gloria a Dios. Emprendieron la obra de la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios, el 15 del día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. La obra empezó. Hoy, 28 de diciembre, aquí en Caparra, Terras, Río Piedras, Puerto Rico. La obra que paró tiene que comenzar. No importa quién fue el obstáculo, quién puso pies en el camino, quién puso piedras en el camino, quién trajo división, no importa el que se levantó, no importa el diablo que entró por esa puerta, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. La obra tiene que continuar. Aquí el líder es Cristo Jesús. Mirarlo a Él. No miremos al hombre. No miremos los samaritanos que en esta historia se opusieron. No miremos a Cambises, aquel sustituto usurpador del rey Darío, que se levantó en contra del pueblo, del remanente. Miremos a Cristo Jesús. Miremos al que nos ha llamado a hacer la obra de restituir el templo. La casa de Jehová tiene que estar en pie, gloria a Dios. Tiene que estar en pie. Y esa obra va a empezar cuando el pueblo, el remanente de Dios, que está aquí o está allá, donde quiera se encuentren hoy, se levanten en fe y empiecen a poner bloque tras bloque. Tú haz tu parte y Dios hará el resto. You do your best and God will do the rest. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos aceptan ese mensaje? Con eso en mente vamos a tener una linda alabanza con mis amadas amigas Charlene y su hermana Priscila, gloria a Dios. Ellas van a tener un especial hermoso para nosotros en esta mañana. Pero mientras ellas cantan, yo te invito a reflexionar
sobre vuestros caminos. Reflexiona en tus caminos en esta hora. Reconoce tu posición. Y si tú entiendes que la obra paró en ti, aquí en Caparra, en Puerto Rico, o allá donde te encuentres en tu casa, levántate en el nombre del Señor. Ponte a la disposición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que ellos comiencen la obra de construcción en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Porque todo lo que el Señor hará, prosperará. Él hará, gloria a Dios. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no. En pos de tu presencia, oh Señor, voy a seguirte. En pos de tu presencia, Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no
presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Antes de culminar, quiero contarle la historia de Abigail. Abigail tenía 7 años aproximadamente cuando su papá y su mamá se separaron. Su mamá se fue a los Estados Unidos y su papá se quedó con la niña Abigail. Su papá se volvió a casar con una señora y Abigail se convirtió en la hijastra de esa señora. El papá de Abigail era un hombre trabajador, una persona ya de antiguo, aquellos tiempos de antes, cuando la gente de los campos de acá, de Puerto Rico, se iban a trabajar a los Estados Unidos en la agricultura. Cada 6 meses se iba a trabajar la agricultura y Abigail se quedaba con su madrastra. Lejos su padre, por allá, la madrastra empezó a maltratar a Abigail. Una niña, solamente una niña, una criatura. Y Abigail empezó a recibir maltratos verbales y empezó a recibir maltratos físicos. Se convirtió en la sirviente de la casa. Era la que buscaba el agua en el río para lavar la ropa. Tenía que cocinarle a todos los hermanos, limpiar toda la casa. Y cuando Abigail en su pequeña y corta edad cometía un error, la madrastra le pegaba con cables. Inclusive llegó a tomar una vez una lata de galletas, hacerle unos agujeros y poner a Abigail arrodillada encima de esa lata con 2 piedras en las manos. Era una costumbre cruel que se hacía antes para maltratar a la gente antes. Abigail se crió marcada física, emocionalmente. Abigail a los 17 años, su madrastra la metió en un home. A los 2 o 3 meses de estar en ese home, Abigail se fugó con un hombre de 36 años de edad, buscando estabilidad, buscando felicidad. Pensaba que este hombre podía darle a ella una seguridad, una estabilidad. Este hombre la embarazó 3 veces y tuvo ella 3 hijos. Pero este hombre, después del tiempo, se convirtió en un adúltero y empezó a engañar a Abigail y a maltratarla y verbalmente a abusarla, igual de la manera como su madrastra lo hacía. Le decía que no valía nada, que nunca iba a hacer nada. Empezó a pegarle y le daba unas pelas, una cosa desastrosa. Abigail, como eso de los 18 años, se escapó con su mamá en los Estados Unidos y se fue. Después de haber recibido todo este maltrato, Abigail sufrió tanto. Allá conoció a otro hombre y trató de rehacer su vida y tuvo un 4.º hijo. Pero este hombre también la engañó. Abigail sufrió muchos traumas. Fue una mujer sufrida, una mujer maltratada. Posiblemente tú puedas identificarte con Abigail de alguna manera u otra. Pero un día Abigail se encontró con Cristo Jesús. Abigail cuando abrió la primera Biblia no la podía leer porque nunca pudo ir a la escuela, porque su madrastra no permitió que fuera a la escuela y solamente lo que tenía era un 3er grado. Abigail no sabía escribir, Abigail no sabía leer, Abigail había sido una mujer abusada, estaba traumatizada, estaba completamente disfuncional. Sin embargo, Abigail aceptó a Cristo Jesús en una campaña y empezó a buscar de Dios. Y poco a poco, mientras abría las páginas de la Biblia, poco a poco la palabra de Dios le dio el poder para ella poder poco a poco aprender a leer. Abigail, como eso de los 35 años, el hijo mayor de ella, mientras ella estaba en su casa, en su apartamento, sonaron 2 detonaciones. Y ella corrió de su cuarto para abrir la puerta. Y cuando abrió la puerta se encontró con su hijo mayor asesinado al frente de la puerta de su casa.
Qué doloroso, qué vida más sufrida de esta mujer. El hijo menor de ella lo habían capturado por haber vendido droga y estaba preso. Pero Abigail se sostuvo, se agarró, no soltó la mano del Señor y empezó a orar y a creerle que Dios le iba a sanar, que la iba a libertar y que iba a salvar a su familia. Abigail Reyes. Y el cuarto hijo de Abigail Reyes soy yo. Yo soy el hijo de Abigail Reyes. Esa es mi madre la que estoy hablando. Y le voy a decir algo. Cuando Dios tiene un plan, no hay diablo que lo destruya. Cuando Dios comienza una obra, Dios la termina. Tu desgracia hoy se puede convertir en tu bendición. Todo lo que yo pasé y viví y todo lo que mi mamá vivió, para nosotros hoy nos ha hecho fuerte. No solamente fuerte, sino que hemos aprendido a creerle a Dios, al Dios de justicia. Que no hay mal que por bien no venga. Y para los que aman a Dios, todo obra para bien. Hoy tú puedes decidir que la obra que el Señor comenzó en tu vida al crearte, porque tú eres la obra de las manos de Dios. Sí, posiblemente llegó el usurpador, llegó el malvado, llegó el enemigo y te ha hecho sufrir. Te ha rompido el corazón, te han maltratado, has sufrido y posiblemente tus sueños desaparecieron. Pero hoy Cristo quiere comenzar de nuevo en tu vida. Y hoy es el día donde tú puedes decidir que el Señor termine la obra en tu vida. Yo te invito en esta hora. Habrá alguien aquí en la iglesia de Río Piedra, acá en Caparra, que quisiera darle la oportunidad a Jesús, al gran yo soy, para que Él termine la obra de construcción que Él comenzó en tu vida. Que tu corazón no se haya endurecido tanto que no quieras ver a Dios terminar lo que empezó. ¿Habrá alguien acá hoy que quisiera ponerse de pie? O allá por medio de allá del canal, que quisiera ponerse de pie. En tu casa quieres postrarte y decirle: Señor, comienza. Señor, límpiame. Yo te invito a que si estás aquí en Río Piedra, si estás aquí en Caparra, yo te invito a que des un paso más. Levántate, sigue caminando, no te des por vencido. Solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y en el camino nadie dijo que iba a ser fácil. Esta vida no es fácil. Pero cuando tenemos al refugio, que es Dios, nuestro castillo fuerte, las cosas malas que llegan a nuestra vida, al fin y al cabo se convierten en una bendición. Hoy, todo mi pasado es mi bendición que yo le doy al mundo al compartirlo. Al compartir lo que Cristo ha hecho en mi familia, lo que está haciendo en mi hogar, lo que está haciendo conmigo personalmente, cómo Dios me está transformando, cómo me está libertando, cómo las cadenas se han roto y siguen rompiéndose, gloria a Dios. Cómo los hábitos malos han cambiado y han sido sustituidos por el fruto del Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, si te paraste en el nombre de Jesús, atrévete a dar otro paso más de fe y pasa aquí al frente conmigo. Vamos a orar juntos y vamos a invocar la presencia de Dios en esta hora y vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios, que es el que va a terminar la obra, la autoridad para que Él haga lo que a Él le plazca en nuestra vida. Este es el momento. No te quedes allá parada o parado. Pasa al frente en esta hora. Ven tal como eres, con tus problemas, con tus defectos. Ven tal como eres. Jesús te está llamando, gloria a Dios. Hoy es el día de comenzar la obra de Dios. Y el Señor no quiere dejar a uno. Dice la palabra de Dios: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. El Señor quiere que tú seas atraído a Él y que Él sea atraído a ti. Vamos a orar en esta hora colectivamente por todas las peticiones, amén. Vamos a orar por Mario específicamente y por toda la familia. En esta oración reúno todas las oraciones, amén.
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate del pacto que hiciste con la casa de Israel. Si tu pueblo se humillase, tu pueblo orase, tu pueblo te buscase y tu pueblo se apartase del mal, esto lo dijiste tú, Señor. Tú, mi Dios, sanaría, Señor, la tierra, nuestras familias, Señor, nuestros problemas, nuestra condición. Señor, comienza la obra en nosotros personalmente. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos con el poder del reino de Dios. Que nuestro deseo sea agradarte a ti, Señor. Y yo sé que cuando te agrademos a ti, tu favor estará en nuestra vida, Señor. Y toda la maldición que el diablo esté echando sobre nosotros, tú la convertirás en una bendición. Gracias, mi Señor, porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú nos estás escuchando. Yo sé que tú te compadeces de nosotros. Yo sé que tú conoces nuestra condición. Yo sé que tú conoces nuestro dolor. Yo sé que tú conoces nuestras necesidades. Yo sé que tú conoces nuestro pasado. Pero gloria a ti que tú conoces nuestro futuro, Señor, contigo. Señor, en esta hora no nos despedimos de tu presencia. Quédate con nosotros por la eternidad, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.